Bien, María me hizo notar que detectaba algunas dificultades con el intervalo de confianza, tanto con el cálculo que presentabais en las respuestas a los cuestionarios, como con el concepto. De hecho, del cálculo realizado se derivaba que el concepto no estaba muy claro, ¿no? Entonces, voy a repasarlo muy brevemente. Eh, Os recuerdo que durante la práctica de Río 1 habíamos hablado de algo muy importante para cualquier método, para la aplicación de cualquier método, no solo de campo, sino cualquier tipo, que es la distinción y el conocimiento de la exactitud y de la precisión de ese método, y también de la sensibilidad que tenga, ¿no? Es decir, de la capacidad para resolver números bajos. Y que os identificaba la exactitud como la distancia entre el valor verdadero, el valor real que tiene una medida, una variable, y el valor de las medidas que yo realizo. Si las medidas están replicadas, entonces lo que voy a tener en realidad es un rango de medidas que será mayor o menor en función de la varianza que tengo y, y por tanto de la precisión. La precisión va a ser una indicación del grado en el que medidas repetidas de la misma muestra producen el mismo resultado. Si la precisión es baja, cada vez que mido la misma muestra con el mismo método voy a obtener un resultado muy distinto. Si la precisión es alta, cada vez que mido con el mismo método la misma muestra, voy a obtener un resultado muy parecido, ¿vale? Y luego, con esas medidas que yo he realizado, medidas repetidas, obtengo un valor promedio cuya distancia al valor verdadero, al valor real de esa variable, es lo que llamábamos exactitud, ¿vale? Bien, cuando el valor de la variable no es un valor real, no es, imaginemos, pues no sé, por ejemplo, si yo estoy determinando la precisión y exactitud de mi método en el caso de la clorofila y estoy trabajando con una muestra de concentración conocida de clorofila, porque he preparado yo en el laboratorio una solución de clorofila en acetona tomando clorofila pura y por tanto sé que tiene un valor de 0,3271 miligramos de clorofila por metro cúbico, tengo un único valor verdadero porque sé que es el valor de la concentración porque yo la he preparado y sé cuál es la concentración real, ¿no? Pero si lo que estoy midiendo es la concentración de clorofila en un río, entonces habrá una cierta variabilidad natural en el río y por tanto va a haber una población de valores de clorofila que tendrá una media poblacional. Es decir, si yo pudiera medir la concentración de clorofila en todo el volumen de agua del río, en todas las muestras posibles que yo pudiera sacar, obtendría una media de toda la población que sería el valor real, ¿vale? La media poblacional. Es decir, estaríamos en un caso así. No habría un único valor, sino que habría una población auténtica que yo compararía con la población muestral. Yo tomo 3, 4, 17 muestras, tengo una muestra y quiero saber cuánto de lejos está el valor de la media que yo obtengo, de la media muestral, no ya del valor verdadero, sino de la media de la población, ¿vale? La media real de la población. Bien, en ese caso ya no hablamos de exactitud, sino que hablamos de confianza. Esa es la confianza estadística. Y eso es lo que nos permite calcular un intervalo de confianza, que es a lo que yo quería ir. El intervalo de confianza que os explicó María. Un intervalo tal que sabemos, un intervalo en torno a la media muestral, ¿vale? Esta era la media muestral, aquí tenemos la media muestral y aquí tenemos la media poblacional, ¿vale? El intervalo de confianza es un intervalo tal en torno a la media muestral, tal que sabemos con una confianza con la que la hayamos calculado que la media poblacional está contenida dentro de ese intervalo. Insisto, es un intervalo tal es un intervalo en torno a la media muestral tal que la media poblacional está contenida dentro de este intervalo con un nivel de confianza que sea el que hayamos decidido nosotros utilizar para calcular el intervalo. Puede ser, típicamente en ecología es del 95%, porque más allá nos cuesta mucho llegar. ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? Bueno, de todo esto se deduce una cosa que ya os dije antes, pero que insisto.
el intervalo de confianza es el intervalo de confianza para la media muestral y por tanto se tiene que calcular con los mismos números que calculamos la media muestral, ¿vale? Importante, no con otros. ¿Para qué me sirve? Sirve para varias cosas que son muy útiles y por eso insisto en ello. Primero, sirve para comparar rápidamente medias diferentes. No es el método oficial, no es el método más correcto y si se quiere publicar uno tiene que hacer otra cosa, otro tipo de análisis estadístico. Por ejemplo, si quieres comparar varias medias, pierdes potencia en el test si vas haciendo análisis de 2 en 2, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis completo con un análisis de la varianza o alguna otra cosa. Pero bueno, sí que te da una muy buena indicación de por dónde van los tiros de tus resultados, ¿no? Y por eso os lo pido en la representación de la diversidad frente a los niveles de exposición. Bueno, si los resultados fueran estos, que están inventados, y estos son los intervalos de confianza para las respectivas medias, pues lo que me diría es que esta media probablemente es distinta de esta y probablemente es distinta de ninguna más, ¿vale? Porque los intervalos de confianza de esta media no solapan con los de esta, es decir, al 95% de confianza la media de la población de este nivel de exposición seguramente está contenida en este intervalo y por tanto no está en el mismo intervalo que esta. Así que las dos medias de las poblaciones, al 95%, podemos decir que son distintas. Sin embargo, este intervalo, que viene pues, casi por la línea de puntos, veis que solapa con todos los otros intervalos de confianza, porque los otros son muy grandes. Y entonces la media de las dos poblaciones, de esta y de esta, o de esta y de esta, o de esta, las medias de esas poblaciones, las medias al 95% podrían ser el mismo valor. Imaginemos que la media de esta población es este valor, y la media de esta población es este valor, y la media de esta población es este valor, que puede ser al 95% de confianza, y que la media de la población esta es este. Pues todas son el mismo. Y por tanto no puedo decir que los valores son significativamente distintos, y ya está. Es una observación que realizo, ¿vale? Así que intervalo de confianza primero y muy fundamentalmente me sirve para comparar medias. Segundo, me da una información sobre el límite de detección de un método. Si os fijáis, este intervalo de confianza pasa por debajo del cero. Es tan grande que pasa por debajo del cero. ¿Qué quiere decir eso? Que al 95% de confianza, el cero podría ser la media poblacional de la media de esa población, ¿vale? La media poblacional. Si el cero es la media poblacional, es que puede ocurrir que yo no esté midiendo nada, que lo que esté midiendo... ¿Y esto qué quiere decir? Básicamente que el método que yo utilizo o el protocolo con el que aplico ese método no son válidos para medir a este nivel. Es decir, que no son suficientemente sensibles. Os recuerdo, ahí tenemos el concepto precisión, el concepto exactitud, el concepto confianza, que se deriva del anterior, y también el concepto sensibilidad. Un método es tanto más sensible cuanto más pequeños son los valores de la variable que consigue medir, ¿vale? En este caso lo que nos dice es que este método aplicado de esta manera, o esta muestra, en esta muestra el método es incapaz de decirnos si hemos medido algo. No ya si el valor es ese, sino si hemos medido algo, porque el cero podría ser la media poblacional. Y por tanto, este valor está por debajo del límite de detección de nuestro método, que es la forma estándar en la que se expresa esto. Normalmente, es decir, no pondríais ese valor, un valor que está por debajo del límite de detección del método, no tiene sentido poner, me da 1,2 pero está por debajo del límite de detección. No, si está por debajo es que no lo eres capaz de medir y por tanto no pongas que es 1,2 pero no me lo creo. Simplemente pones no detectable, ¿vale? Claro, esto es una pena y uno intentará siempre resolverlo. ¿Cómo lo resuelve? Ajustando el esfuerzo de muestreo. Si uno normalmente cuando uno hace un trabajo de campo, lo primero que tiene que hacer es un análisis previo, preliminar, para determinar cuál es el esfuerzo de muestreo que necesita hacer para resolver su hipótesis. No tiene sentido pasarse 2 meses midiendo una cosa para, al cabo de 2 meses, analizar los resultados y decir, ¡ay! Si en vez de 3 hubiera cogido 4 réplicas, me salía bien, pero ya no puedo. No, vale más dedicar una semana a hacer un análisis preliminar de la variabilidad, determinar cuál es el número de muestras que necesito,
y a partir de ahí trabajar con cierta seguridad, ¿no? Entonces, de nuevo, el intervalo de confianza nos sirve como una herramienta muy valiosa para ajustar el esfuerzo de muestreo. Y tanto para ajustarlo hacia arriba, hacia mayor esfuerzo de muestreo para reducir el intervalo de confianza, como para ajustarlo por abajo, a reducir el esfuerzo de muestreo a pesar de que me aumente el intervalo de confianza, ¿vale? Vamos a ver cómo se ajusta en los dos casos, ¿vale? Imaginemos que lo quiero ajustar hacia arriba. Pongamos que tengo estos resultados que hemos usado hasta ahora. El intervalo este es demasiado grande, quiero reducirlo. ¿A cuánto lo quiero reducir? No sé, pongamos a más menos 0,2. Teníamos un intervalo de prácticamente 0,5, 0,6. Lo necesito más pequeño, bueno, en torno a más menos 0,2, fijemos ese objetivo. Bien, ¿qué cálculos tengo que hacer? Los tenéis aquí, he puesto aquí el cálculo de la desviación, pero como estamos en directo, pues puedo usar el Excel y así lo vemos directamente. Bueno, imaginemos que estos números los he obtenido con 3 réplicas, como habéis hecho vosotros, ¿no? Tengo estos valores de las 3 réplicas, calculo un promedio, calculo la desviación estándar con las mismas muestras y con eso puedo calcular el error estándar dividiendo la desviación por la raíz cuadrada del número de muestras. El valor de la t lo busco en una tabla para esa significación y esos grados de libertad y ya puedo calcular el intervalo de confianza multiplicando el valor de la t por el error estándar obtenido. Y me da 0,63, esto que tenemos aquí. Si yo me fijo un valor de 0,2, ¿cómo puedo llegar a ese valor de 0,2? Bueno, tengo que hacer una asunción que no es verdad, pero aquí no estamos trabajando, no estamos haciendo una estadística para determinar si la hipótesis es verdadera basándonos en esa estadística, sino que estamos usando una estadística muy aproximada para saber cuántas muestras necesitaré. No necesito ir a la precisión absoluta de la estadística porque realmente, aunque yo piense, bueno, con 5 muestras me llega, en el campo me puedo encontrar con sorpresas, algunas llegarán, otras no llegarán, no necesito saber si son 5,327 muestras. Bueno, entre 5 y 7, pues yo qué sé. Entonces, puedo hacer asunciones un poquito generosas, ¿no? Entonces, asumiendo que la varianza de la población, es decir, la desviación típica, no va a cambiar cuando cambie el número de muestras, lo cual es mucho asumir, ya digo, no es verdad, y menos cuando he tomado un número de muestras tan pequeño, pero estamos en este caso de he hecho un estudio preliminar y quiero mejorar los resultados. Bueno, pues no voy a volver al campo a volverlo a hacer, lo hago en mi despacho. Entonces, hago esa asunción, asumiendo que la desviación típica no va a cambiar, puedo calcular un nuevo error estándar usando esa desviación típica y para un número de muestras mayor, ¿vale? Como 3 era muy pequeño, y claramente era muy pequeño, era un intervalo de confianza muy grande, pues digo, voy a probar, ¿cómo saldría con 16 muestras? Bueno, pues busco el valor de la t para 15 grados de libertad, calculo ese error estándar ficticio para 16 muestras, es decir, divido la misma desviación típica por la raíz cuadrada de 16 en vez de por la raíz de 3 que hice aquí, y ya calculo el nuevo intervalo de confianza. Ese nuevo intervalo será 0,13. 0,13 es más pequeño que 0,2 y 16 es un número muy grande, pues digo, bueno, voy a probar con 8. Por iteración simple, ¿eh? Pruebo con 16, es mucho, bueno, pues con 8. ¿Es poco? Bueno, pues con 10. Y así hasta que llego a un valor de intervalo que es relativamente parecido al que yo quería. Con 8 llego a un intervalo de 0,12, es casi 0,2, me quedo con 8. Necesito 8 muestras para medir esto.